Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mejorando el Hogar, segunda parte de la relación cosmoteándrica que nos permite hablar de la autoestima y la espiritualidad. Desde nuestro programa anterior venimos hablando de un tema que quizás nos queda corto en el tiempo para poderlo expresar todo lo que quisiéramos. Estoy acompañado nuevamente por el padre Hernando Uribe Carvajal, sacerdote carmelita, quien está haciendo esta propuesta, cómo podemos tener una autoestima sana a través de esta relación cosmoteándrica. Ya les vamos a mostrar la gráfica a los que no pudieron ver el programa anterior. Natalia Franco y Sergio Molina, quienes están asistiendo al taller de autoestima y espiritualidad con el Padre. Miren, esta es la gráfica que venimos trabajando desde el programa anterior. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, por eso el yo está en el centro, amarnos a nosotros mismos primero, conocernos profundamente, conocer nuestros sentimientos, cómo sentimos. Somos dueños de nuestros sentimientos, decíamos en el programa anterior, y nadie nos puede obligar a sentir, a tener un sentimiento que no negativo, queramos, positivo, que no queramos. Y entonces hablamos de esa primera relación, pero nos faltan las otras relaciones con los demás, con el cosmos y con Dios, que también la queremos explicar. No se concibe la autoestima si solamente consideramos uno de los ejes. No se puede dejar. En esta propuesta, el individualismo carece de sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser abierto en todas las direcciones de la existencia, incluyendo a Dios, que es el infinito. Y por lo tanto, la verdadera autoestima necesariamente incluye la buena relación con los demás, con el cosmos y con Dios. Porque si falta uno de esos polos o está funcionando mal, la autoestima no es completa, es incompleta o es mala. En el programa anterior nos había quedado como una idea pendiente, como de aclarar aún más. Yo me puedo sentir con una autoestima deficiente o mala cuando siento que alguien me hizo algo negativo. Alguien dijo que yo no servía para nada, que era un inútil. Alguien me proporcionó un mal, una violación, un maltrato físico o verbal, y eso hizo que yo bajara como esa autoestima. Frente a eso, el Padre dice que hay que manejar los sentimientos en el presente. Hay cosas que me pasaron y la forma como yo las veo ahora, el pasado no existe y el futuro no existe. Existe el presente. ¿Cómo es eso, Padre? Existe el presente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto también es un desafío para la cultura, en cuanto que nosotros, sin darnos cuenta, vivimos amarrados a un mal pasado. Me pasó algo, me violaron, me robaron, me calumniaron, entonces yo sigo alimentando esa herida en forma sistemática y vivo amarrado a un pasado que no existe. Eso es lo que se llama la esquizofrenia, es decir, un dislocamiento del ser. Entonces, ¿de qué se trata? Yo vivo el presente y el pasado ya no existe, existió, pero el pasado tiene presente y el futuro no existe, existirá, pero el futuro tiene presente. ¿Cuál es el presente del pasado? La forma como yo vivo el pasado en el presente es el presente del pasado y depende de mí. Yo decido con mi comportamiento actual cómo quiero que sea mi pasado en mi presente. Lo mismo el futuro. La forma como yo vivo el pasado en el presente es el presente del pasado. Ese es el presente que yo le doy al pasado. Y que yo tengo el poder de hacerlo como yo lo quiera. Entonces yo quiero que mi pasado, que en mi presente el pasado, aún con todo lo negativo, yo lo puedo leer de una manera Podríamos adecuada. Comparar al ser humano con un alambique, que es un artefacto, por decirlo así, donde se puede echar un agua sucia y el alambique la limpia por completo, la vuelve agua cristalina, agua potable. Eso pasa con el corazón del hombre, es un alambique maravilloso que puede purificar aún la suciedad más grande y hacerla totalmente translúcida. Y eso significa cambiar un mal pasado en un buen presente. Yo limpio ese pasado y le doy una mirada nueva al pasado. Tengo ese poder. Le doy una mirada nueva al pasado. Exacto. Yo pienso que es fundamental. Miren, para la autoestima eso sería clave. La gente que se queda recordando ese pasado con todo el dolor y lo vuelve a hacer casi que vivo en cada momento, entonces no salen de ahí, uno los siente amarrados. Eso es el resentimiento. Atrapados por su pasado. Hay gente a la que le gusta estarle poniendo como sal a esas heridas, posiblemente que hubo. Y tú tienes dos caminos, Alejandro, o enarbolar esa bandera de pesimismo, o simplemente darle una mirada distinta, una mirada amorosa, desde la mirada de Dios. Y esa es la primera parte de esta visión cosmoteándrica, es la vivencia de Dios
desde el yo, desde el Dios que te habita, y que se supone que si ya tú estás tan contento, tan amoroso contigo mismo, tienes que irradiar eso y hacerlo práctico en el día a día. Y es posible. Es posible. Entonces, listo. Yo creo que ahí quedaría la relación conmigo mismo. Soy dueño de mis sentimientos, cómo los manejo, cómo leo el pasado y cómo hago presente también el futuro, ¿cierto? Es este el momento que tengo. Yo puedo tener una mirada clara y limpia frente a todo lo que me acontece y empiezo a respirar otro aire y empiezo a sentirme mucho mejor conmigo mismo. ¿Cuál es la otra relación entonces que todas están simultáneas, pero cuál sería la otra relación que sería importante tocar, si quieres, contigo, Sergio? Miremos nuevamente el cuadro. Ya tenemos una relación buena con nosotros mismos, ahora sería la relación con los demás. No digamos que ahora, simultáneamente se va a ir dando la relación con los demás, con el cosmos, y es una permanente dinámica donde en todo momento se está alimentando otra vez la relación conmigo, simultáneamente con Dios, con el cosmos y con los demás. Esto es muy práctico. El cuadro que estamos viendo, la gráfica que estamos viendo no es etérea, no es difícil de entender. Fijémonos que hay unas, en doble sentido, hay unas flechas que lo que nos dicen es que esto es dinámico. Esto es muy práctico, esto se vive en oración permanente, en el transcurrir del día, con el Señor que se te atravesó en el carro, te está relacionando, con tu jefe te está relacionando, con tu familia. La relación está, el modo depende de que tú se lo pongas, tú pones el modo, la relación va a estar. Uno no puede romper la relación. Yo no puedo decir con el vecino que no me entiendo, no me vuelvo a hablar y rompí esa relación. No, con ese vecino hay una relación establecida. Debo gobernar un poco más ese modo para que sea amorosamente. Si soy un ser de amor, y ya me he conocido bien también, pues no se siguen en orden los pasos, pero supongamos que ya me amo profundamente en esa primera relación. Eso me invita a mí indudablemente como a una vocación de servicio, a descubrir mis talentos, a que esa relación con el otro sea en beneficio de él, y mucho de mi felicidad está en ayudar al otro. La gente que tiene problemas de autoestima generalmente dicen, pero es que yo como que no le sirvo a nadie, no me siento capaz de ayudar a los demás, y no se dan cuenta que en esa relación con el otro quizás hay una respuesta muy grande a ese vacío que a veces se siente, ¿no? Cuando puedo servir y amar al otro, estoy construyendo mi propia autoestima. En la relación conmigo mismo se concretan los sentimientos, la relación con los demás se concreta en los talentos. Yo descubro qué talentos tengo y mis talentos son para servir. Y servir es ir en procura del bienestar radical de los demás, construir comunidad con ellos. Construir comunidad. Y eso es un estímulo poderosísimo, lo que le da sentido a la existencia. Entonces yo descubro que soy útil, soy benéfico para los demás y eso me llena a mí de felicidad. Yo creo que ese es el secreto de la felicidad y de la madurez humana. También hay que cambiar la mirada, entonces no es qué pueden hacer los otros por mí, que yo estoy aquí en este hoyo de la vida, no encuentro salida. Quizás una manera de hacerlos por mí, que yo estoy aquí en este hoyo de la vida, no encuentro salida. Quizás una manera de salir de esa sensación que tenemos es cómo le puedo servir al otro, y empiezo a tener una visión también muy buena de la vida, más feliz, ¿no? Me siento más feliz cuando ayudo a los otros, Natalia. Sí, porque es que, o sea, yo siento y he experimentado que uno de los mayores sufrimientos del ser humano proviene del egoísmo. Y de esa mirada, y el egoísmo también abarca el solamente estarme mirando a mí, inclusive si me estoy mirando mis defectos y mis limitaciones, porque ahí me quedo atrapada en una tristeza, en una insatisfacción. Dicen, he escuchado que una de las mayores curas de la depresión está en el servicio, porque cuando yo sirvo, yo me conecto y entro en comunión con el otro. Y eso es de un valor, y lo que decía el padre cambia radicalmente la manera en cómo nosotros vemos, por ejemplo, el oficio o la profesión que tenemos, porque yo tengo dos maneras de ver mis talentos: usarlos para mi propio beneficio, para ser reconocida, para ganar dinero y para escalar en digamos, un camino imparable si estamos en una carrera loca, o Dios me dio unos talentos y yo los utilizo para el bienestar de los otros a través de la profesión o el oficio que haya escogido. Y esos son dos o sea, es la misma situación mirada desde dos puntos totalmente distintos.
porque en el uno yo soy el centro únicamente y en el otro yo soy el centro en esta relación con Dios, con los demás y con el cosmos. Entonces el trabajo se ve, no sé si había una frase en el libro suyo, padre, que el trabajo se convierte como en una flauta, Sí. donde cada una de las horas se convierte en música. En música. Y que tú vas a coser una tela como si fueras a vestir a tu amado con ella. Como si fuéramos a vestir al amado, porque Sí. Con la tela que estás surciendo, que estás cosiendo. con ese trabajo Sí, que con estoy con el haciendo, trabajo que estoy voy a haciendo. vestir al amado. Sí. Una manera muy distinta de entender el servicio a los demás y Totalmente. esa relación con los demás. Si eso está funcionando, entonces ya estamos ganando mucho. Sobre todo que está el punto de ser útil. Cuando Sí. yo realmente presto un servicio y atiendo una necesidad, me siento útil. Y ser útil es el secreto de la felicidad. Pero además aquí hay otra cosa que yo quiero que Sergio la siga explicando y es la relación con Dios como fundamento de las demás formas de relación, porque esto puede parecer imposible o muy complicado, pero la relación con Dios, que Es la Sergio la forma. entiende muy bien, puede ayudarnos. Vamos a hacer una pausa para mensajes, Sergio, y cuando regresemos, entonces explicamos las últimas dos relaciones, con Dios y con el cosmos. Ya regresamos, autoestima y espiritualidad. ¿Qué hacer para tener una autoestima sana? Nos preguntamos con mucha frecuencia o tenemos un familiar cercano que se siente mal. ¿Cómo le podemos ayudar? Aquí estamos haciendo una propuesta diferente, la propuesta del Padre Hernando, a través de una relación cosmoteándrica. Si la persona alcanza a entender esto, y después vamos a dar los teléfonos del Padre por si no nos queda muy claro, pues que podamos ir también a los talleres y al seminario. Si la gente logra entender esto, yo pienso que tiene una perspectiva muy distinta frente a la vida, y así nos lo han contado Natalia y Sergio. El Padre Hernando le preguntaba a Sergio que habláramos también de la relación con Dios, que sería como el otro eje importante de esta relación. Volvamos a la gráfica para que sigamos conectados. Aquí vemos entonces la relación con Dios y aparece al lado una forma de tener esa relación, que es la oración. Sergio. La oración no como algo exclusivo, Alejandro, ni dejado a las primeras horas del día, ni el balance final que todos acostumbramos a hacer en la noche, sino la invitación al orante 24 horas. Uno está orando permanentemente. Esto también suena hay veces como muy elevado, como si no se entendiera, o como si fuera un compromiso muy grande, una toda hora estar orando. No es ponerse de rodillas. En los hechos cotidianos tú estás viendo el mensaje de Dios. No tienes que buscar muy lejos porque Dios te habita, Dios está dentro de ti y la mirada cambia absolutamente. Y tampoco podemos huir a esa relación, o sea, definitivamente, queramos o no queramos, estamos en relación con Dios, de alguna manera. Es el creador, tú eres el creado, esa es la relación. Si tú eres creado, hay un creador, ya está esa relación. Lo que hay que fortalecer es ese modo de relación, porque son cosas distintas, el modo y la relación. El modo, tú puedes poner un modo más cercano con Dios, empiézalo a buscar. Es que además Él te lo está proponiendo. Y lo que yo quiero recalcar, Alejandro, es que es totalmente práctico, cotidiano. Lo ves todos los días. Que cuando hablamos de autoestima quizás no consideramos esta relación, pero muchos de los que sienten vacíos interiores y dicen, ¿y dónde está Dios? Yo siento como que me abandonó, como que no está, a mí no me sirve para nada, Dios es bueno con todos los demás menos conmigo, no encuentro como una presencia real de Él conmigo, y ahí empieza a ser importante esa relación. ¿Cómo la debemos manejar, Padre? Cuando Sergio dice que la relación creador-criatura, Dios es mi creador y yo soy su criatura. Dios no está fuera de mí creándome, está dentro de mí creándome, Él está tejiendo amorosamente cada célula de mi ser. Tomar conciencia de eso ayuda infinitamente para entender realmente de qué se trata al hablar de Dios. En segundo lugar, si yo tomo conciencia de esa realidad, al ir tomando conciencia, eso se va volviendo en mí una realidad poderosa. Y voy descubriendo que Dios realmente es una realidad que me sobrepasa y que al mismo tiempo está en mí. Y que por contar con Él, yo voy aprendiendo a hacer las cosas, saco gusto por las cosas de la vida y sobre todo se me vuelve posible lo imposible, como ser superior a mí mismo, superior a cualquier desventura que la vida me presente. Y si yo tomo conciencia que Él me está creando,
Esa toma de conciencia es la oración. Y una toma de conciencia que en último caso se puede volver inconsciente por adquirir un hábito. De eso se trata, de que un acto repetido muchas veces se vuelve un hábito y el hábito obra en mí inconscientemente en forma espontánea. De tal manera que yo puedo ser uno durante las 24 horas aún sin darme cuenta. Siento que Dios vive en mí y yo vivo en Él y los dos formamos una unidad armónica. Y habría que decirle a estas personas, Natalia, que Dios nunca falla, que Dios no sabe fallar porque Dios es amor. Y entonces volvemos al texto que nos mencionaba el Padre Hernando en el programa anterior. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Sí, digamos, ir despertando al amor, porque en esencia somos amor. Estamos tan distraídos que estamos desconectados de esa esencia que es el amor y que es Dios en nosotros. Por eso el cultivarse, el oír, por ejemplo, el sintonizarse con música que despierte los sentidos, Cultivar buenos sentimientos. Cultivar buenos sentimientos, el mirar al otro con una mirada de amor, cuando manejo, cuando trabajo, con las personas que me rodean permanentemente y conmigo misma, es como un entrenamiento, como dice el Padre, es crear un hábito de una nueva mirada. Lo que pasa es que nos parece imposible porque lo vemos lejano, pero es posible en la medida en que con pequeños actos vamos haciéndolo habitual hasta que se convierte en algo natural y de pronto decimos, y yo como no había descubierto este amor y que vivir así es delicioso y en cambio vivir prevenido y con desconfianza y con miedos es muy aburridor. Cuando cultivamos esos buenos sentimientos, Padre, estamos participando del amor divino también. Se necesitan cultivar esos sentimientos y eso es relación con Dios. La característica de lo divino es que está presente en todo, en forma de bondad, en forma de amor. Y por lo tanto, todo aquello que manifieste bondad o amor necesariamente es manifestación de lo divino, del ser divino, del Creador. Dios no puede abandonar porque es amor, Dios no puede fallar. Dios no porque puede es un ser fallar de amor. porque Dios pertenece no a puede. la naturalidad de su ser. Si Dios pudiera no ser, entonces no sería Dios. ¿Por qué Dios? Porque en Dios es imposible lo imposible. Entonces es imposible lo imposible, por decirlo así. O sea que en Dios todo es posible. Todo, el infinito es posible, que para nosotros no lo es. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar purificando permanentemente la imagen que tenemos de Dios. Sobre todo, que Él no puede sino amar. Sentirnos amados de Dios indefectiblemente, inexorablemente, infaliblemente, es algo maravilloso. Y ya eso es una oración perfecta. Sergio lo sabe, puede decirlo. Es una mirada que cambia y ya tú al delincuente que la sociedad mira como delincuente y lo sataniza y lo trata mal, tú le das una mirada más compasiva, digámoslo así, y cambia todo, ya tú no reniegas por la lluvia. Por eso digo yo que los talleres, y digámoslo así, el resultado de asistir a los talleres de espiritualidad y de autoestima es ese, dejar de renegar por la lluvia. En la lluvia está Dios también manifestándose, en el sol está manifestándose, en tu jefe regañón hay una explicación para tu jefe regañón. Entonces es una manera de mirar las cosas de otra manera totalmente distinta. Nos queda todavía una relación más, es la relación con el cosmos, que quizás uno no pensaría que fuera importante después de que nos conocemos, no es en orden consecutivo, pero digamos simultáneamente en que nos amamos y nos conocemos profundamente, en que conocemos que somos dueños de nuestros sentimientos, que tenemos una buena relación con los demás porque hemos descubierto nuestros talentos, que además tenemos una sana relación con Dios, que cultivamos esos buenos sentimientos. Es importante salir de una visión, digamos, antropocéntrica, mal entendida, en la que somos el centro del mundo y a veces pensamos que por ser el hombre el centro del mundo, entonces puede acabar con el resto de las cosas. También es importante una buena relación con el ambiente y estamos en constante relación con el cosmos, con la ecología, con la naturaleza, con todo. ¿Cómo se entiende? San Pablo tiene una afirmación que me parece descomunal. Él dice, la creación entera gime con dolores de parto, esperando la gloriosa liberación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto?
Dios puso al hombre en el mundo para que el hombre dignifique el mundo, lo humanice y lo divinice. Y si nosotros no hacemos eso, le estamos fallando a Dios y estamos fallando en la autoestima. Por lo tanto, es esencial al ser humano tener una relación amorosa con la creación entera y tratarla amorosamente, y eso obliga a corregir la visión que tenemos. ¿Cuánto dinero da esto? ¿Qué se puede hacer con aquello? Es decir, un sentido de apegos y de codicia, y es convertirla precisamente en un sentido de comunión con la creación entera. Sergio lo sabe muy bien. ¿No te descontextualiza el acercarte a Dios y el entender los modos de relación, no te descontextualiza del día a día? Y esa es la invitación para que todos sigamos en ese día a día, pero imprimiéndole ese ingrediente de amor y de servicio, que finalmente es lo que es la autoestima. Y en la relación con el cosmos, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, destruir lo demás, destruir lo que nos rodea, es destruirnos a nosotros mismos. Quizás. Exactamente. Claro. Es destruirnos a nosotros mismos porque forma todo una unidad armónica. Es la Trinidad en la unidad en la Trinidad. Y por lo tanto, si nosotros no cumplimos la misión de dignificar el mundo en que vivimos, nos estamos fallando a nosotros mismos y le estamos fallando a Dios. De hecho, todos los cataclismos que van ocurriendo son fruto del maltrato que le damos a la naturaleza y por eso se vuelve contra nosotros. Y esto también hace parte de lo espiritual y de lo religioso, porque a veces separamos, entonces la iglesia va por un lado y los movimientos ecologistas por otro lado, y lo que vemos es que no, Dios nos creó y puso la naturaleza también a nuestro servicio, pero para que nosotros también la cuidáramos, aráramos la tierra, no, pero la cuidáramos también. Santos grandísimos tenemos que nos han enseñado, un San Francisco de Asís o San Juan de la Cruz escribe unos poemas bellísimos, sí. Pastores los que fuerdes. Allá por la majada de Salotero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Él ahí está estableciendo una comunión cósmica. Le pide a los pastores que le indiquen dónde está él o que le lleven una noticia de él, de que adolece, pena y muere. Y el cántico espiritual es un canto a la creación. Sí, mi y amado, le pide a las criaturas que le hablen de ese amado. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en paz de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Es decir, San Juan de la Cruz tiene una percepción admirable de comunión cósmica. ¿Cómo mejora mi autoestima esa relación con el cosmos? ¿Por qué me puede afectar o cómo me aprovecho yo de esa Porque formamos una unidad en la pluralidad y por lo tanto todo aquello que afecta a la unidad afecta a la pluralidad y lo que afecta a la pluralidad afecta a la unidad. Y entonces todo debe funcionar armónicamente, de tal manera que en la autoestima entra la armonía de todo, mía conmigo mismo, con los demás, con el cosmos y con Dios, como mi verdadera armonía. No solamente hacia adentro, conmigo solo, sino realmente con todo. Vamos a mirar otra vez la gráfica finalmente y quiero que cada uno me dé entonces una conclusión para tener una buena autoestima de esta propuesta espiritual cosmoteánica. Darse la oportunidad de vivir de otra manera la espiritualidad y la autoestima desde el recogimiento, desde el reconocer que somos seres de amor y pidiéndole mucho a Dios que nos dé la gracia para encontrar ese manantial de luz que habita en cada uno de nosotros y que cuando eso se logra es una dicha y una revelación completa. Y se le nota a Natalia en los ojos. Hacer silencio en el día a día, en ese caos que hay, en esa bulla, en esa algarabía, en esa gritería, es posible hacer un silencio. ¿Para qué? Para observar esta visión cosmoteándrica que es fácil, es práctica. Yo insisto mucho en los talleres que vemos en Monticello, no hay que irse al Tíbet para uno observar esto y para asumir un cambio y una vida distinta y una mirada amorosa desde Dios. Yo le pido a San Agustín que nos enseñe. Él dice, ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa esto? Ámate, Alejandro, a ti mismo. Ama a los demás. Ama el mundo en que vives y ama a Dios. Y en la medida en que haces eso, estás viviendo la relación cosmoteándrica, la visión cosmoteándrica. Esa es la verdadera autoestima. Qué bien.
Ahí está, yo espero que les haya quedado muy claro, son puntos que el Padre ha trabajado durante mucho tiempo. Se ve en las personas que han hecho los talleres y los seminarios que es posible, que cambia realmente la mirada, que somos como ese alambique que lo limpia todo, o sea, podemos hacer una lectura de la vida nueva y tener una autoestima muy buena, sana, si se quiere decir de esta manera. En Monticello, en el 311-4444, las personas que quieran hacer el curso, el taller de autoestima y espiritualidad, allí van a encontrar información. Muchas gracias por acompañarme, delicioso el tema, yo lo disfruté muchísimo y me sirve también para mi vida propia, para mi vida personal. De pronto por allá estoy, Padre Hernando, haciendo el taller. Gracias, Alejandro. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos de nuevo en nuestro próximo programa cuando continuaremos mejorando el hogar. Hasta pronto.